Mi nombre es Raúl Asbun, soy pastor de la Iglesia Muro de Salvación y Alabanza. Bueno, mi conversión fue muy interesante porque yo me escapaba más bien. Yo a mis 9 años perdí a mi mamá y me aferraba a Dios en la forma que lo conocía. Estuve en un colegio católico, pero en el tiempo que entré a la universidad fui perdiendo la fe, fui perdiendo ese contacto que buscaba con Dios. Y en la universidad era un tiempo de cambio, ¿no? Entonces tenía una compañera que era cristiana, ella evangelizaba y le gustaba mucho compartir el evangelio, y yo me escapaba de ella. La veía y me escapaba, no quería saber nada. Y en esas épocas íbamos hasta la plaza a tomar el micro. Y ella en el camino iba también el mismo camino y nos compartía a los que íbamos. Y yo no quería saber nada. Entonces, pero un día en la universidad conocí a una muchacha realmente hermosa, muy linda, que ella fue para buscar qué estudiar, y la conocí ahí. Y me acerqué a ella para hablarle todo, y esta muchacha había sido cristiana también, pero bueno, no me hacía problema, pero la vi tan diferente a las demás que le pregunté si la podía visitar, y me dice que sí, pero que ella estaba enamorada de alguien y que su corazón le pertenecía a otra persona. Entonces yo dije, mejor me hago humo de aquí. Pero se me ocurrió, yo creo que fue de Dios. Le pregunté, ¿y de quién? Quería saber si yo conocía a esa persona o no. Y me dijo, de Jesús. Le dije, bueno, entonces no hay problema. Está bien. Y me permitió ir a visitarla. Cuando fui a visitarla, sorpresa, esta muchacha que me compartía todo el tiempo había sido una gran amiga de esta jovencita. Entonces cuando fui, las dos estaban ahí y me estaban esperando con una Biblia. Y yo decía, qué horror, ¿dónde he venido a caer? Entonces la amiga empieza a leerme y yo no presté atención, era bla, 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 no me interesaba. Yo decía, ya, me voy a quedar callado, que se aburre y se vaya y que nos deje solos a los dos. Y ella agarra y me dice, vamos a orar. Oran, tampoco escuché nada de la oración, y me dice, ¿has sentido la presencia de Dios? Y le dije, no. Yo dije, con mi frialdad se va a ir. Entonces vamos a volver a orar, me dice, porque Dios está aquí. Bueno, le dije, y cuando volví a orar, algo pasó dentro de mí, que ahora sé que era el Espíritu Santo que me estaba tocando. Y yo le dije, Señor, tantas cosas he vivido en mi vida y te he buscado, a veces no te he encontrado, a veces he encontrado mentiras, engaños. Quiero saber si eres un Dios real. Era junio, era el mes de junio. Si eres un Dios real, verdadero, que estás aquí, dame una señal, que llueva. Si llueve en este momento, no había ni una nube. Estábamos en el living de esta muchacha, y el living daba un patiecito. Y le digo, si llueve, me rindo a ti y voy a creer en ti. Y terminan de orar y llovió solo en la puerta que daba al patio. Yo salí corriendo, no había ninguna nube, no había nada, no había un segundo piso para decir que de arriba echaron agua. Llovió como unos 3-4 metros. Ahí llovió. Entonces les dije, esto es lo que ha pasado. Y me dijeron, ¿ves? Dios es real. Bueno, entonces me dijeron, tienes que recibir al Señor. Recibí al Señor. Digamos que ese fue el inicio de mi conversión. Y esta muchacha a la cual visité, hoy es mi esposa. Y caminamos así en la fe. Esa fue mi conversión. Eso fue más interesante porque
digamos, no fue una cosa de un día, ¿no? De que ayer así y hoy el cambio. La verdad que yo me escapaba del ministerio, no tenía un trabajo que me ocupaba mucho tiempo, incluso sábados, domingos, feriados. Entonces, a veces más bien en la iglesia algunos hermanos me reclamaban por qué no participaba más. Y yo les explicaba que mi trabajo no me permitía. Y nunca se me cruzó por la mente estar en ministerio. Yo veía a los pastores y cuando compartían a veces les preguntaba cómo hacían para preparar una prédica, cómo eran las cosas. Y claro, como yo era un hermano que no participaba mucho, no me daban esas explicaciones. Pero poco a poco empecé a sentir cariño por la iglesia y el pastor me llamaba, y justamente el pastor César, ¿no? Él me llamaba y me decía, ayúdame un poquito, pero con asuntos administrativos de arreglar una cosa en la iglesia o de cambiar un foco o ver algunas cosas de las cuentas. Y así poco a poco, luego se formó un consejo en la iglesia, que los pastores llamaron a algunos hermanos, que después me enteré que ese consejo era un llamado a liderazgo. Bueno, yo fui, pero más me quedaba con las partes administrativas, no espirituales, ¿no? Todas las cosas físicas, digamos, de la iglesia. Y empecé a servir así. Y luego tuve problemas en el trabajo y estaba luchando mucho con la parte secular. Y un día mi esposa me dijo, ya no pelees tanto, estás peleando con Dios, Dios te está llamando. Pero yo le decía, y tenemos que vivir, tenemos que trabajar, ¿no? Me decía, deja que Dios haga tu vida. Entonces me puse a orar, me puse a ver qué hacer. Y ahí también mis hijos tuvieron un papel muy importante. Yo creo que Dios los usó porque ellos me animaron mucho a tomar un paso decisivo. Pero cuando me llamaron en la iglesia a un retiro para pastorado, fui al retiro, pero les decía, no, yo no. A mí no me tomen en cuenta y yo no voy a ser pastor. Y llegaron varios pastores que no me conocían, se acercaban a mí y me decían, tú tienes llamado. Les decía, no, te estás equivocando, yo no me veía yo como pastor, no me sentía capacitado, no me sentía llamado, no sentía ese deseo tampoco, ¿no? Porque yo veía a los pastores batallando contra tantas cosas, ¿no? Y decía, no, ni mi carácter me da para eso. Yo no era una persona que tenía mucha paciencia para escuchar los problemas de los demás. Pero Dios fue tratando mi vida y doy gracias a los pastores que me dijeron, no, Dios va a hacer la obra en ti. Hasta que un día en un retiro me dijeron, queremos reconocerte pastor. Y fue así, fue un proceso. Yo peleé con el Señor como unos 2 años, cuando me dijeron, tienes llamado, todo, pero yo decía, no, yo no. Y de repente, sin darme cuenta, me vi ahí y me dijeron, bueno, ahora ya eres pastor y el domingo tú predicas. Yo les dije, pero yo no sé armar una prédica. Yo no sé nada de... Había escuchado por ahí algo que hablaban de hermenéutica, de esto, del otro. Y dije, ¿eso qué es? Y me dijeron, no, pero lo que Dios te inspire. Agarra un tema y sé libre y compartirlo. Y ese domingo creo que compartí como 10 minutos. La prédica más corta que hubo en la iglesia. Y quería irme, estaba temblando. Pero a la salida el pastor se acercó y me dijo, qué linda tu prédica. Yo no podía creer, le dije, yo no sé predicar, no sé armar un sermón. Me dijo, fue muy lindo. Entonces luego recién me empezaron a dar material para estudiar. Recién después de que me reconocieron pastor, fue que me empecé a capacitar. No antes. Fue muy interesante.
Tengo un versículo, permítame, lo voy a leer, que está en Hebreos. Y quiero leerles este versículo. Está en Hebreos 13:7. Acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Y también dice la palabra en el 17: obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El mensaje que les dejaría a las iglesias es de que los pastores realmente son personas como cualquier otra. No somos superhéroes, no somos de hierro, pero yo creo que todo aquel que es pastor es porque recibió un llamado del Señor y una responsabilidad. Y la palabra que acabo de leer es de que el pastor va a rendir cuentas por la iglesia, por las personas que asisten. Entonces, cuando la palabra dice obedezcan a los pastores, no se refiere a que por favor, hermano o hermana, ¿puedes mover esta silla? Claro, sí, pastor, no. Se refiere a que asimilen las enseñanzas, que realmente las iglesias honren a los pastores, porque van a dar cuentas al Señor. Y todo pastor es temeroso de Dios. Entonces, ustedes los jóvenes, que son la siguiente generación, una generación que, digamos, ya vive con la experiencia de nosotros los mayores. Cuando nosotros éramos jóvenes, nos reuníamos cuando tuvimos hijos pequeños, cuando tenían que entrar al colegio, y orábamos y no sabíamos a qué colegio poner. No habían estudios como hay ahora sobre crianza de hijos, matrimonios. Solamente nos reuníamos a orar y a veces doblábamos rodillas llorando, diciendo: Señor, envíanos un pastor que sea padre, que sea abuelo, que nos enseñe. Y clamábamos. Y Dios nos envió un tiempo, pastores de la Argentina, que nos fueron enseñando, pero como jóvenes sufrimos. Ahora ustedes, las nuevas generaciones, tienen pastores que hemos vivido esas experiencias. Entonces aprovechen, no sean independientes. Ese es el mensaje que doy a las iglesias. Sujétense a sus pastores, porque van a dar cuenta. No hay nada más lindo que ver una iglesia remando juntos en la misma dirección, teniendo la misma línea, unidos en cada congregación. La iglesia es una sola, si bien cada congregación tiene una línea, pero eso no hace que tengamos divisiones. Dios permite así, pero en cada iglesia, toda la iglesia debe ser unida, obedeciendo esa línea de enseñanza. Entonces la iglesia crece, florece, entonces el ambiente es hermoso y la gente cuando viene dice: se cumple lo que la palabra de Dios dice. ¿En qué conocerán que somos discípulos de Dios? No en que conozcamos mucho, en que hablemos mucho, en que contemos mucho, sino en el amor que se tienen ustedes, ¿sí? Y ese amor tiene que ser de unidad y de seguir una sola línea.